De la economía nos vamos a Formosa por las denuncias de abogados vinculados a comunidades originarias por el abordaje, el tratamiento sanitario de la pandemia. Denuncian que muchas personas que han sido contactos estrechos de casos positivos fueron llevadas de forma compulsiva a centros sanitarios y no se sabe dónde están alojados. Vamos a hablar con Emilia Maciel, abogada de una de estas comunidades, a quien ya tenemos en línea. Emilia, buenas tardes. Gracias por estar en Reperfilar. ¿Nos podrás hacer un resumen de lo que está ocurriendo ahí? Buenas tardes. Sí, en realidad es algo, para nosotros no es novedoso, porque no es solamente en pandemia que ocurre esto con los originarios. Ellos están acostumbrados a ser detenidos o llevados de morado y después no recuperar su libertad de forma inmediata, y su familia tampoco tiene la posibilidad de acceder a estar con ellos, ¿no? Pero, ¿cómo ha sido la situación de estas personas? ¿Eran contactos estrechos? Corregime si es que estoy equivocada. ¿Eran contactos estrechos que fueron llevados a centros y que hoy por hoy no se sabe dónde están? ¿O no han tenido vínculo con su familia desde entonces? En realidad hoy ya se sabe, la familia ya sabe hoy dónde están. ¿Después Pero de porque, cuánto tiempo? y pones 9 días aproximadamente. ¿Y hasta cuándo van a seguir aislados? Porque, si no entendemos mal, son contactos estrechos, no han sido casos positivos. Y la regla acá en Formosa son 14 días. ¿Hay alguna respuesta de parte de las autoridades provinciales respecto a cómo se han manejado con estas comunidades? No. Es más, nosotros desde el inicio de la cuarentena, cuando se registraron casos en la zona del extremo oeste de la provincia, manifestamos nuestro descontento y nuestra inquietud sobre cómo eran tratados, porque no abordaron el tema de la normativa con respecto a la pandemia, tampoco con respecto a lo que es el aislamiento de los originarios. Es decir, todo el 90% de los aislamientos de los originarios se hizo de forma compulsiva, bajo amenaza, violencia, con esta cosa de ir a un aislamiento y después no tener cómo comunicarte, porque no todos ellos tienen un teléfono como para poder informar a un familiar dónde se encuentran. La mayoría de los casos, inclusive los casos de mujeres, por ejemplo, ellas por lo general no tienen teléfono. Entonces no tienen manera de comunicarse con nadie, porque estás totalmente incomunicado, y si vas a visitar tampoco podés visitar a nadie. Las distancias de un lugar a otro donde... por ejemplo, se Eso iba a registra... preguntarte, digo, los centros de salud respecto a los lugares donde vive esta gente, ¿están más o menos cerca como para que a falta de teléfono se puedan acercar las familias o no? En general no se registró eso. Por ejemplo, al inicio de la cuarentena, todo aquel que daba positivo a COVID o era un caso sospechoso, directamente era internado en el Hospital Evita de Formosa Capital. Y el extremo oeste está prácticamente de 300, 400, 500 kilómetros de distancia. Lo mismo pasó cuando se registraron casos positivos en el oeste, también fueron llevados a otros lugares donde no tenían contacto. Nos pasó con una mujer con un bebé también, que lo habían llevado al bebé a un lugar, a un hospital, y a la mamá la tenían en otro hospital después de haberlo dado a luz. ¿Cuánto tiempo estuvo esa mamá sin su hijo? Recién nacido. Destaquemos eso, ¿no? Recién nacido. Sí, es más, yo tuve contacto con ellos al inicio. El papá estaba muy enojado porque en Ingeniero Juárez, el hospital fue el caso donde más se dieron al inicio casos positivos a COVID. Entonces dejaron el hospital de Ingeniero Juárez para recibir todos aquellos casos positivos y hicieron otros centros de aislamiento. Entonces, si vos eras una mamá embarazada, como el caso de esta señora que estaba guardando aislamiento en un lugar en Juárez, llegó el momento de tener su bebé, no pudo tenerlo en el hospital de Juárez porque ese estaba abocado a los casos positivos. Entonces la trajeron a Las Lomitas, que son más o menos, ponele 80, 100 kilómetros. Ahí tiene su bebé. Luego su bebé aparentemente tenía un inconveniente, nunca es exacta la información porque te dicen que tiene un problema de salud, pero no te dicen qué, cómo, dónde, nada, no hay ningún tipo de información. Y lo traen al bebé a Formosa Capital,
a guardar cuarentena y a ser atendido, supongo, porque no entendimos bien por qué fue esa situación, y a la mamá la vuelven al aislamiento en Juárez. Emilia, ¿ustedes tienen pensado, así como se han presentado varios recursos y habeas corpus en las autoridades federales, al menos en la justicia federal, ¿tienen pensado hacer lo mismo respecto a estos casos? Los hemos hecho, también nos comunicamos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo trabajo en algunas cuestiones con el señor Félix Díaz. Él también se tomó su tiempo con el equipo del Consejo Consultivo de realizar estas denuncias y las vamos realizando a medida que nos vamos teniendo conocimiento y por lo general los enteramos muy tarde, porque ellos creen y en la promesa que le dicen, no, mañana ya se van, solo son 2 días. Entonces ellos esperan y cuando se dan cuenta, ya pasó prácticamente la mitad de la cuarentena en esa situación y ahí recién nos enteramos nosotros, presentamos los habeas corpus en representación de estas personas y automáticamente o ya ha terminado de cumplir la cuarentena, termina siendo un habeas corpus abstracto, o terminan de alguna manera buscan de que los familiares tengan contacto, los llevan o le dan el alta. Muchísimas gracias por las explicaciones, Emilia, que tengas buenas noches. No, ustedes por favor, gracias.